El padre Juan Rivas fue ordenado sacerdote en 1982, siendo parte de los Legionarios de Cristo. Es originario de Guadalajara, Jalisco. Cursó estudios de ciencias clásicas en Salamanca, España, y continuó sus estudios superiores en filosofía y teología en la Universidad de Santo Tomás en Roma. Estudió ciencias de la comunicación con profesionales de la Radio y Televisión Nacional de Italia. Durante más de 20 años ha dirigido y producido programas de radio y de televisión del Centro Multimedia Hombre Nuevo, del cual es fundador. Sus programas de evangelización explican la fe católica con claridad, vigor y convicción. El padre Juan Rivas es autor de más de 3,000 programas de evangelización en diferentes formatos. Ha producido más de 130 programas de televisión y documentales desde mayo del 2000. Ha escrito varios libros y varios folletos. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar nada más, porque es más fácil hacerlo antes, les recomiendo algunos de los libros. Los dos libros que están relacionados con la charla de hoy y que facilita lo que voy a decir porque no se puede decir en 1 hora, 2 horas, lo que ha sido una reflexión de muchos años. Está puesto escrito en 2 libros. Uno de ellos es Triunfará. Triunfará es el libro que habla de un exorcismo que se hizo aquí en México y cómo está relacionado con el Papa Francisco y lo que está pasando en nuestro país. Hace una interpretación de los signos de los tiempos. El otro libro se llama Lo que está por venir, que es también un análisis de los signos de los tiempos. Recuerden que yo soy legionario de Cristo y a los legionarios no nos enseñan a andar buscando profecías y apariciones y visiones. No somos muy dados a esas cosas. Nos forman con la Biblia en la mano, la escritura, la tradición, el magisterio y pues, el ejemplo de los santos. Eso es, o sea, nos enseñan a ser hombres de fe. Entonces, eso es lo importante. Si tú lees la escritura, pues el magisterio, y lo lees a la luz de lo que está pasando, creo que pueden llegar todos a las mismas que yo he llegado. Entonces, este otro libro, Cómo salvé mi matrimonio, un matrimonio después de 4 años de infidelidades, muy hermoso, ha salvado muchos matrimonios. Ese es uno de los libros más vendidos. Cómo encontrar la paz del corazón. Te quita la depresión, te quita la angustia. Hay otros libros, Cuentos para dormir. El único libro garantizado en el mundo que si lo lees te vas a quedar dormida. Sí, así que nadie más hace esa garantía más que yo. Hay otros libros de apologética, El Divino Jesús, Encuentros con Cristo, libros todos muy hermosos. Ahora, para los que les interese el tema que voy a dar yo, que es un análisis de los signos de los tiempos, les recomiendo que lean este libro, A Tratado de la Verdadera Devoción a María, de Luis María Griñón de Montfort. Nada más el capítulo 3, donde habla de apóstol. ¿Qué pasó? ¿Ya lo conocen todos? ¿Ya se saben de memoria el capítulo 3? Porque si se lo saltan, que es lo que habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Este es un santo, es un libro aprobado por la Iglesia, para que vean cómo yo siempre me muevo sobre cosas seguras, ¿sí? Entonces, es un libro aprobado por la Iglesia y hace una profecía hace 1703, si no me equivoco, murió Luis María Griñón de Montfort. Entonces, en 1700 hace una profecía de lo que va a suceder y está sucediendo ahora. Y muy hermoso para entender el contexto de lo que voy a decir.
Porque la gente dice que yo estoy hablando de fin del mundo, de catástrofes. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esto. Estoy hablando del triunfo de María, nada más. Del triunfo de María. Pero hay que entender el contexto. Porque si no entiendes el contexto, no entiendes. No se trata de una fiesta, se trata de una batalla. Entonces, apóstoles de los últimos tiempos. Los libros viejos de Fátima, escritos antes del 63, si los consiguen, son raros, pero los pueden conseguir en las librerías de libros usados. Libros viejos. ¿Por qué los libros de viejos? Porque estos dicen que esta es una batalla contra la iglesia de Satanás, contra la masonería. Todos los libros viejos. Todos los libros nuevos lo han quitado. Esto se explica muy claro que tanto toda la Virgen era una lucha contra la iglesia de Satanás. Todo Fátima. Los nuevos libros quitan todas esas cosas. Entonces, y dice muchas cosas. Todo esto son, este libro que tengo aquí son relatos de los testigos, no son historias de un señor que leyó mucho, sino son relatos de lo que dijo el señor Marto, de lo que dijo la tía, una de las tías de ellas, de lo que dijo los sacerdotes que estaban ahí, etcétera, etcétera, de cómo los sacerdotes se reían, que decían que tú eras falso y que tú eras mentira, y es varios años después de Fátima lo seguían diciendo los sacerdotes que todo era mentira. Y no lo creyeron hasta que no le dieron un balazo al Papa Juan Pablo II. En ese momento empezaron todos a creer que a lo mejor era verdad lo que decía Fátima. Entonces, Fátima, todos libros marianos, yo soy un sacerdote mariano, consagrado a la Virgen María, mi consagración la hice yo personal. Entonces, a la Virgen María, Fátima y los dos libros que les recomiendo. Entonces, claro que lo que voy a decir es muy importante. Necesitamos pedirle también luz al Espíritu Santo. Lo dice Luis María Griñón de Montfort. Los apóstoles de los últimos tiempos tienen que ser marianos y tienen que estar llenos del Espíritu Santo porque si no les va a dar miedo. Les va a dar miedo lo que viene si no tienen el don de fortaleza y si no tienen luz. Pero la culpa la tienen ustedes porque Dios no quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos fe. Si tienes fe, no tienes miedo. Piensa tú como una cosa rarísima. El milagro del ángel cuando rescata a Pedro de la cárcel. El milagro no es que el ángel entra por las puertas y sale. Ese no es el milagro. El milagro es que Pedro le iban a cortar la cabeza al día siguiente y estaba dormido. Como un niño dormido en medio de los dos soldados asustados. Y Pedro dormido tranquilamente. Y el día siguiente no tenía miedo. Porque tenía fe. Nuestro miedo es proporcional a nuestra falta de fe. Por eso tenemos miedo. Porque ya no somos cristianos. Porque ya no vivimos la fe. No estamos preparados. No estamos listos. Entonces, si tenemos fe y tenemos al Espíritu Santo, estamos como Pedro, tranquilos, pase lo que pase, porque lo que viene es el triunfo de María. Amén. Un aplauso a la Virgen María. Vamos a dar un aplauso a la Virgen María. Esa es la promesa. Ese es el último secreto. Esa es la última profecía. El triunfo del corazón inmaculado de María. Amén. Eso es lo que viene. Entonces vamos a prepararnos para entender eso, porque si no, el demonio nos confunde, ¿sí? Y no entendemos lo que va a pasar y lo que la Virgen nos está pidiendo a México. A México primeramente se lo está pidiendo. Se está pidiendo a todo el mundo, pero primero se lo pide a México. Y de eso vamos a hablar. Entonces nos ponemos de pie para pedirle luz al Espíritu Santo.
Que nos dé luz para saber lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, como dije, y nos da miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? El don de fortaleza. Primero luz para saber lo que tenemos que hacer, don de fortaleza, y después el don de discernimiento. La fe, esperanza y caridad ya se dan por supuestos, pero los dones que necesitamos ahorita son luz para entender, para saber lo que tenemos que hacer. Luego, fortaleza para hacerlo, porque son cosas en medio de muchas dificultades y contra todos. Y después discernimiento, para distinguir la verdad del error. Porque ahorita hay mucha confusión. Cada vez que habla el Papa hay un montón de confusión porque la gente ya no tiene don de discernimiento, no sabe distinguir la verdad del error. El Papa está diciendo muchas cosas que debemos de poner atención a lo que nos dice. Ahorita se las voy a comentar. Pero tenemos que pedir ese don de discernimiento para saber cuando Dios nos está hablando directamente a través de todo lo que sucede en la iglesia. Entonces decimos todos, ven Espíritu Santo. Así no creo que funcione mucho. A ver, levanten las manos, cierra los ojos. Aquí está nuestro Señor a la izquierda, la Virgen de Guadalupe. Y vuélvelo a decir, pero dilo con el corazón. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pedirle al Espíritu Santo que sintamos ese fuego, que se te quemen los pies, que se te quemen las manos, que se encienda el corazón en el fuego del amor. Envía tu Espíritu Creador y cerrará la faz de la tierra. Así que sintamos todos ese viento como en Pentecostés del Espíritu Santo. Dice la Biblia, un viento impetuoso, donde estaban los apóstoles reunidos en oración con María. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y predicaban la palabra de Dios con valentía. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Y a nuestra Madre Santísima que nos acompaña el día de hoy le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen Santísima, inspíranos para decir aquello que quieres que digamos y callar lo que debemos callar. Ayúdanos, bendícenos, cúbrenos con tu manto. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, sentados todos. ¿De qué voy a hablar? De cómo están relacionados Fátima y Guadalupe, y del triunfo del corazón inmaculado de María. Quiero enmarcar esta plática en el lugar correcto. Cuando yo hablo normalmente no hago esta introducción y menos en el Facebook. Estoy poniendo un montón de cosas y la gente me brinca porque no entiende el contexto de lo que yo estoy diciendo, ni han leído los libros. El contexto siempre es el mismo. Al final hay victoria. Lo que viene no es el fin del mundo. Viene el triunfo del corazón inmaculado de María.
Esto está muy relacionado con lo que nos viene diciendo el Santo Padre, porque estamos distraídos con lo que comentan los periódicos que dijo el Santo Padre de los gays o de no sé qué otras tarugadas y que nada más le interesa a los medios de comunicación, pero no se fijan en uno de los mensajes más importantes del Papa Juan Pablo II, y yo no escucho a nadie que hable de esto. El Papa dijo, casi al inicio de su pontificado, yo no voy a estar hablando de doctrina. ¿Por qué? Porque la gente ya no entiende doctrina. Estamos en un mundo cristiano donde todos son paganos. ¿Qué vamos a hacer? Yo no creé esta situación. La separación entre fe y vida es una situación muy atrás. Entonces la gente ya no entiende doctrina. La doctrina ahí está el catecismo. ¿Quieres saber lo que enseña la iglesia? Lean el catecismo. Yo voy a hablar de algo que considero muy importante. La gente necesita un encuentro con Cristo resucitado. El cristiano de hoy necesita un encuentro porque el mensaje central del cristianismo no es una doctrina, no es una enseñanza, es un hecho histórico. Cristo está vivo. Si logramos, dice el Papa, que toda la gente tenga una experiencia como los discípulos de Maús que ya se iban, los primeros protestantes de la Iglesia Católica, si logramos que esos cuates se encuentren con Cristo, van a ser verdaderamente nuestros hermanos, van a regresar a la iglesia. Si logramos que las prostitutas, los que viven alejados de Dios en las periferias, tengan como la samaritana un encuentro con Cristo, se van a convertir, van a ser grandes apóstoles. Si logramos que los políticos, que son que eran como Saqueo, que era medio político, medio narco y medio mexicano, y este Saqueo se encuentra con Cristo sin que no le dice nada a Jesús. No le dice, eres un ladrón, eres un traficante, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. No dice eso Jesús, nada. Nada más le muestra que le ama. Y se convierte. Y dice el Papa, si logramos hacer eso, que todos tengan una experiencia de Cristo, entonces va a venir la renovación a la iglesia. ¿No es magnífico esto? Vamos a darle un aplauso al Papa Francisco. Eso, aunque diga otras muchas cosas que nos desconciertan o que nos hacen brincar o que nos hacen... Bueno, el problema está en que tú no pongas atención al mensaje central y a las cosas que nos está diciendo y a este año de la misericordia. El Papa no pudo haber decretado este año de la misericordia si no es por inspiración del cielo. Porque lo que debió de haber venido no es el año de la misericordia, sino el año del castigo. Ya deberían de haber explotado los volcanes. Ya debió haber venido el terremoto a los 3 días de la marcha de los homosexuales por todo México. Ya debió de haber venido el castigo hace mucho tiempo y no ha venido. Y lo que viene es el año de la misericordia. Y no lo estamos aprovechando. Es un año para convertirnos. Y el problema es que nosotros pensamos que los que se tienen que convertir son, no sé, los protestantes, las prostitutas y los narcos. No. Eso es más fácil que se conviertan ellos que nos convirtamos nosotros. Los que nos tenemos que convertir somos nosotros. Ser hombres de fe, mujeres de fe. Tenemos que volver al rosario diario en casa. Tenemos que apagar la televisión, los celulares y el iPad. Y a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, se reza en casa el rosario. Y el que no, que se vaya a la fregada. Tenemos que entender que los hogares tienen que volver a ser cristianos. Y si volvemos a ser cristianos, si cambias tú y cambia tu familia, cambia tu barrio, y si cambia tu barrio, cambia la ciudad, y si cambias tu ciudad, cambia el estado y cambia el país,
y no nos llega lo que nos va a llegar si no nos convertimos ya, antes del 20 de noviembre. ¿Cuándo lo van a entender? No es que va a venir un castigo, sino que ya debió de haber llegado. Y lo detuvo el año de la misericordia. Pues lo que te tiene que dar miedo es que ya vemos más de la mitad del año de la misericordia y no estás preparado. No tienes tu corazón fuerte, encendido en el fuego del amor del Espíritu Santo. No lo tienes encendido, no lo tienes fortalecido. No estás preparado para lo que va a venir. Y lo que debería de venir, te debería valer gorro como a Pedro dormido en la cárcel. Como a los primeros cristianos, córtame la cabeza, échame a las fieras, échame a tu abuela, quémame vivo. Me vale gorro. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Cristo está vivo. Y que al final de todas mis fatigas y trabajos hay victoria. O sea, al hablar del triunfo del corazón inmaculado de María, estoy repitiendo nada más las palabras de Cristo. En el mundo, si eres cristiano y quieres vivir tu fe, tendréis tribulación. Y si no tienes tribulaciones, ni las has tenido hasta el día de hoy, es porque no eres cristiano, porque no vives tu fe, porque no la practicas, porque no te duele tu fe. Pero si eres mi seguidor, si eres seguidor del crucificado, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ese era el secreto de los cristianos. La resurrección de Cristo era un secreto. Nada más para ellos. No fueron ni siquiera Jesucristo, porque eso es lo raro. Eso es lo que decían todos los paganos. No es verdad que Cristo resucitó. ¿Por qué? Pues porque si Cristo resucitó, lo primero que debía de haber hecho es aparecerse a Herodes y a Pilato y a los que lo crucificaron y ponerse enfrente de ellos y decirles, no que no, chiquitos, no que no. Y no hace eso Jesús. Esto es nada más para nosotros, para darte fortaleza en medio de las dificultades. Saber que venga lo que venga, que exploten los volcanes, que se abra la tierra, que caiga fuego del cielo. Si yo estoy en paz con Dios y si yo he cumplido la tarea encomendada, estaré en paz. No tengo nada que temer. No tengo nada que temer. Lo que nos dijo Juan Pablo II tantas veces, no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y por qué lo decía tantas veces el Papa Juan Pablo II? Si no estaba pasando nada. La economía iba para arriba, todo estaba progresando, ya se había caído el muro de Berlín, ya había ido Reagan a saludar allá a Gorbachev, ya estaba todo en paz, todo iba para arriba. Y el Papa insistiendo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué está diciendo el Papa no tengan miedo si no está pasando nada? Tienes que pensar, tienes que saber tú la respuesta. ¿Por qué está diciendo el Papa no tengan miedo si no estaba pasando nada? Porque algo va a venir, te va a dar miedo si no tienes fe, si no tienes tu corazón fuerte, si no sabes que al final hay victoria, que Cristo está vivo y que lo que viene es el triunfo del corazón inmaculado de María. Eso es. Todo ya ha sucedido. Ya nos mandó Cristo a su profeta. No esperen más profetas, no esperen más avisos. Ciertamente, en el año de la misericordia, nos hace falta alguien como Jonás. Todos, o más bien muchos en la iglesia, critican a Jonás.
decían que ese hombre no creía en la misericordia de Dios, que nada más quería el castigo. No es verdad. No has entendido la escritura. Eres un tonto y eres un necio. Jonás entendía perfectamente la misericordia de Dios nuestro Señor. Por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que él iba a hablar de castigos y al final se iban a convertir y Dios los iba a perdonar. Por eso no quería ir a Nínive, porque entendía perfectamente la misericordia de Dios nuestro Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué si estaba dando tanta lata y se le escapaba a nuestro Señor? ¿Por qué nuestro Señor no buscó a otra persona? ¿Por qué no suscitó a otro profeta? Porque no había otro que predicara como Jonás. Todos querían decir, no pasa nada, aquí tranquilo, total, en tu situación, pues se vale todo, y en tu situación también, se vale todo, se vale todo. Dice, no tengo nadie más que Jonás. Y va y lo persigue, y se sube a un barco, y empieza la tormenta. Y aquellos hombres que no eran tontos dicen, oye, nosotros somos marineros, llevamos 30 años aquí en el mar, y esto nunca ha sucedido. Aquí hay un desgraciado que está en pleito con Dios, y nos va a llevar la tiznada a todos. ¿Quién es ese señor? Y echan la suerte si le cae a Jonás y lo tiran por la borda. Y aquel mal embravecido de repente aquellos hombres no eran idiotas. Todos creen que con el iluminismo del 1700 y la ciencia y Galileo ya sabemos más que los antiguos. No, no, no sabemos más que los antiguos, estamos más idiotas que los antiguos. Porque los antiguos saben, esta tormenta es del demonio, es de algo que está pasando, es un castigo. Tiran para probar que lo es y se calma el mar, dice, esto es de Dios. Es Dios que está enojado. Entonces Jonás se va a predicar a una ciudad como México. Llevaba 3 días recorrerla, como Los Ángeles, como Nueva York. Y desgraciadamente, en aquellos tiempos no había grabadoras. Y no está la grabación de lo que dijo Jonás. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? Debió de ser algo sorprendente, algo único, algo nunca escuchado, porque toda la ciudad de más de 3,000 habitantes o 5,000 o 50,000, no sé cuántos eran, se convirtieron todos, hasta el rey. Y puso a ayunar hasta los animales y a hacer penitencia. De nosotros nos ha predicado la Virgen y nos lo dijo desde 1917, ¿y quién hace penitencia? Pero digo, ¿qué debió de haber dicho Jonás? ¿Qué pasaría si tuviéramos ahora, en el año de la misericordia, un predicador como Jonás? Yo me lo imagino diciendo, se los va a llevar la tiznada, se va a abrir la tierra, van a explotar las volcanes, conviértanse todos, ya viene el castigo de Dios. Hablaba con tanta fuerza que toda la ciudad, incluido el rey, se convirtió. Y ya no tenemos nadie que hable así. Y se nos va el tiempo de la misericordia. Y no nos vamos a convertir. Y no vamos a tener el corazón fuerte ni la fuerza del Espíritu Santo para que lo que se nos viene encima. Porque ya nadie predica como Jonás. Por eso, hay que ir a las Escrituras. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que ver lo que pasa. Hay que ver cómo Dios entiende el pecado.
Pues hay que ir a las Escrituras, hay que leer más la palabra de Dios. Sería bueno que una vez por semana se reunieran 3 o 4 familias, como las comunidades de vida cristiana que estoy formando, se juntan, rezan el rosario, invocan al Espíritu Santo y leen la Escritura. Y ahí está todo. Y vas entendiendo poco a poco lo que Dios te quiere decir a ti, aquí y ahora. Es la palabra de Dios viva. Entonces, aunque no tengamos nadie como Jonás que nos predique, tenemos que entender que terminando el tiempo de la misericordia, comienza el tiempo de la justicia. Se acabó. Y lo que yo te estoy diciendo a ti, tú tienes la obligación de decírselo a tus hijos, a tus familiares. Y el que no te haga caso, allá. Terminando el tiempo de la misericordia, comienza el tiempo de la justicia. Eso lo dijo nuestro Señor a Sor Faustina, un libro también aprobado por el Santo Padre, una canonizada por el Santo Padre en el año 2000. Antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de Misericordia, porque quiero que todos se conviertan, y si se convierten y piden perdón y dejan la vida de pecado, se salvan. Pero si siguen por el camino que están siguiendo actualmente, van todos al infierno. Y si no van al infierno, van a sufrir muchísimo, porque ustedes no están bien cargados de fe, fortaleza y sabiduría que se necesita en estos tiempos. Fe, fortaleza, sabiduría. Entonces, este es más o menos el contexto de lo que voy a decir. Y para que vean que yo no le doy mucha atención a las cosas que salen ahí en el internet, sino más bien me fijo en lo que va diciendo la iglesia, la escritura. Siempre estoy citando la escritura. Y los que no me conocen creen que estoy siguiendo lo que dicen de los marcianos que nos van a atacar y que llegaron ya y que llegaron bailando ricachá. Entonces, yo no estoy hablando de marcianos ni de ovnis. Las luces que ustedes ven sobre el Popocatépetl no son ni marcianos ni son ovnis, son demonios. No hay más. Pero fíjense lo que dice, lo que dijo Juan Pablo II cuando era cardenal en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, Pensilvania, en 1977. Nadie me va a decir que él era un papa apocalíptico, pero fíjense lo que dice. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos en la contienda final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Estamos en la batalla final. Eso fue lo que anunció Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Al final de qué? Al final de la batalla. Entonces, voy a estar hablando del misterio guadalupano, de cómo están relacionados Fátima y Guadalupe, de cómo la batalla que precede el triunfo de María, anunciado en Portugal, ya comenzó en México, de cómo la enemistad entre la mujer y la serpiente establecida por Dios en Génesis 3:15 está relacionada con el capítulo 12 del Apocalipsis, y todo esto está relacionado con Fátima, Guadalupe
y México. Por eso el misterio guadalupano, en mi opinión, más que a la luz de los astros y las constelaciones, hay que interpretarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la batalla entre la mujer y la serpiente. El misterio guadalupano no se reduce al milagro de una virgen pintada en un ayate por un indio desconocido, sino abarca toda la historia de nuestro país. Y es a esta luz que tenemos que interpretar lo que pasa en México. La Virgen quiere que el triunfo de su corazón inmaculado venga por México. Y por eso la Virgen ya ahora, hoy, nos está invitando a incorporarnos al ejército de María por el triunfo del corazón inmaculado de María, por el triunfo de su corazón. Quiere que nos incorporemos ya. Aquí ya no es cuestión de legionarios, Opus Dei, jesuitas, franciscanos, movimiento este, movimiento el otro. Aquí se trata nada más de esto. Los que sean marianos, que se pongan ya del lado de María. Y los demás están con Satanás, todos. O estamos con María, o Satanás te va a dañar, te va a destruir. O le entras a la batalla, o no participarás en el triunfo. Así de claro. Y eres tú. Es una decisión personal que tú tomas. Esto no se hace en bola. Así que pues, a la luz de las Escrituras y de nuestra historia, todos podemos entender que el misterio guadalupano no está terminado. Falta la batalla final anunciada en Fátima, y esta batalla final está relacionada con los últimos tiempos, que no son tiempos para escondernos, sino para definirnos o con el demonio o con la mujer. El Apocalipsis dice que al final de los tiempos el demonio será soltado por breve tiempo y usará toda su fuerza para destruir la iglesia de Cristo, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero, ¿qué es lo que ha desatado el demonio? ¿Quién lo ha desatado? Eso lo deben de saber todos los sacerdotes y todos los obispos. Deben de tener una respuesta a esa pregunta. ¿Y cómo sabe el demonio que le queda poco tiempo? Porque el demonio no puede penetrar los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo sabe el demonio? ¿Cómo se enteró que le queda poco tiempo? Eso es lo que voy a tratar de responder el día de hoy. Para entender esto, Fátima y Guadalupe nos obligan a mirar a las alturas, a la señal en el cielo, a la mujer vestida de sol. Y es en México donde comienza la batalla por el triunfo del corazón inmaculado de María. Y en mi opinión, la Virgen de Guadalupe está haciendo un llamado al pueblo mexicano, a los hombres y mujeres, a los sacerdotes, obispos marianos, a participar en la batalla, advirtiendo que si no participas en la batalla, no participarás en el triunfo. Allá tú, es tu decisión. Entonces, hace un llamado al pueblo mexicano, a los hombres y mujeres de fe. Por eso, lo más importante ahorita es tener una fe carismática, una fe que realmente nos esté iluminando en todo, que todos lo estemos juzgando a la luz de la fe y de las Sagradas Escrituras. Y nos queda poco tiempo para crecer en la fe. Esta es pues una invitación a definirnos antes que Cristo venga a separarnos. Esta es una invitación a definirnos, sacerdotes, obispos, seglares, religiosas, antes que Cristo venga a separarnos. México tiene que decidir si se vuelve no a sus raíces cristianas y expulsa de este país
a todos los que se oponen al reinado de Cristo. Y se dispone a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿Cuándo vamos a entender? Son 10 mandamientos. Son 10 mandamientos para todos. Mamá, es que soy gay. ¿Y? Es que soy lesbiana. ¿Y cuál es el problema? Si cumples los mandamientos, te vas al cielo. Pero si tú crees que por ser gay o por ser lesbiana te puedes saltar los mandamientos, estás equivocado. Es que me dijo el doctor que me iba a morir. ¿Y? No matarás. No matarás. Eso es lo que tenemos que estar predicando todos los sacerdotes. Los 10 mandamientos. No son muchos. Cumple la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Dar 3 vueltas a la manzana? ¿Subir el Himalaya? ¿Caminar por el desierto? No, hijito. Cumple los mandamientos. Es que soy gay. Si cumples los mandamientos te vas al cielo. Pero si tú crees que por ser gay o por ser lesbiana o por trabajar en el gobierno te puedes saltar los mandamientos, estás equivocado. Todos tenemos que cumplir los mandamientos. Son 10 para todos, para los niños, para los ancianos, para los enfermos, para las mujeres, para los gays, para los homosexuales, para los presidentes, para los gobernadores, para los políticos, para todos son 10, entiendan. Si México empieza a cumplir los mandamientos, se va la peste de la violencia, se acaban todas esas enfermedades psicológicas y viene la paz y vienen las bendiciones de Dios que están prometidas a los pueblos que cumplen los 10 mandamientos. Y si no, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Pero no quieras esperar que tú puedes romper todos los mandamientos y después Dios te va a premiar. No es así, no es así, estás equivocado. Voy a enlazar pues 3 elementos. Lo que dice la Escritura, lo que dice Fátima y lo que dice Guadalupe, hasta donde nos dé el tiempo. Y a esta luz de Escritura, Fátima y Guadalupe, releer la historia de México para descifrar lo que está pasando en nuestro país. No sé si todos alcanzan a entender que el mal que no se detiene y no está dando marcha atrás. El mal en México está avanzando cada vez más rápido. Comenzó en los años 80 con el culto a la Santa Muerte y la vuelta al culto a Satanás. El culto a la Santa Muerte es culto a Satanás. Y a todos los que le dan culto a la Santa Muerte se los va a llevar la Santa Tiznada. Así que pásales el recado. Después de la Santa Muerte vino una explosión de narco, de violencia, de raptos, de secuestros. Después, al aprobar la ley del aborto y que no hicimos nada para detenerlo, se desató una violencia totalmente alarmante, inusitada, de cortar cabezas, brazos y piernas y tirar en una bolsa de basura negra de plástico, exactamente como se hace en las clínicas de aborto
e incluso disolverlos en ácido, exactamente como se hace con los fetos pequeños en las clínicas de aborto. Exactamente. Como si Dios te estuviera diciendo, tú votaste por ello. Tú podías haberlo impedido. Tú te deberías dar cuenta que la reina de aquí es la Virgen de Guadalupe, la Virgen embarazada. Tú debías de saber las consecuencias de aprobar el aborto. Y no hiciste nada. Fue tu decisión. Te olvidaste. Yo soy el rey, que Cristo es rey, y que la Virgen es la reina y la emperatriz de América. Y tú la agarraste a cachetadas. Escritura, Fátima, Guadalupe, historia de México. Vamos a la escritura. Como digo, no les puedo explicar todo, porque cada uno de estos temas es una plática. Pero bueno, lo que quiero hacer con ustedes es que tomen nota. Después ustedes en casa, con 3 o 4 familias, se reúnen y van tomando nota de lo que yo voy diciendo. Y a lo mejor a ti la Biblia te dice algo totalmente diferente de lo que yo voy a decir, porque yo lo que estoy haciendo es una interpretación de los signos de los tiempos. A luz puede estar equivocado. Puede estar equivocado. Pero a lo mejor Dios te confirma a ti, y eso es lo importante en lo que voy a decir. Vámonos a Génesis 3:15. Yo siempre, me verán hablando, muchas veces siempre hablo con la Biblia en la mano. Viví en Estados Unidos 26 años, en California, Los Ángeles, y ahí todos son protestantes, y todos nos entendemos con la Biblia en la mano. Entonces, siempre hablo con la Escritura, no me voy a profecías ni apariciones de Garabandal, de Meyugore, de Akita, no ando con visiones y apariciones. Todas son deducciones que cualquiera puede sacar leyendo la Escritura, invocando al Espíritu Santo. Si estas coinciden con las apariciones y visiones, esa es otra cosa. Si el Señor Yahweh está diciendo lo mismo que yo, esa es otra cosa. Él lo está diciendo desde el punto de vista científico, otros lo están diciendo desde el punto de visiones y apariciones. Yo lo digo desde la Escritura, desde la tradición, desde el magisterio. Si coincide, pues son ustedes los que tienen que decidir. Génesis 3:15. Está Dios hablando al demonio. Por tanto, el demonio existe. Es una criatura inteligente. Si Dios le está hablando al demonio, quiere decir que el demonio no es un cuento, no es una leyenda. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le acecharás su calcañar. Esto lo explica maravillosamente Luis María Griñón de Montfort, que yo nunca lo había leído, lo leí después, porque yo siempre he estado hablando de este tema y me dio mucho gusto coincidir y aprender muchas cosas de Luis María Griñón de Montfort. Primero entendamos que esto es algo increíble, porque lo leemos, pero como no rezamos y no le pedimos luz al Espíritu Santo, si un ateo lee la Biblia, no encuentra más que puras contradicciones. Y si un católico lee la Biblia, pero no reza al Espíritu Santo, no entiende nada. Hay que rezar al Espíritu Santo y reflexionar en cada palabra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está haciendo una barbaridad, una locura. Está enfrentando a la criatura más fuerte y más poderosa, que es Satanás, porque Satanás, cuando fue lanzado al infierno, Dios no le quitó sus poderes, perdió la gracia, pero sigue siendo tan poderoso que se cree Dios, porque realmente lo es un Dios.
Se hace como Dios. No lo es una criatura, pero digo, es tan poderoso como si fuera un Dios. Con Dios no se compara, porque sigue siendo una criatura, pero digo, Él se cree un Dios, se comporta como un Dios y hace cosas por encima de cualquier otra criatura. Es muy poderoso. Las usa para el mal, las usa para destruir. A tal punto que algunos herejes han comparado a Satanás con Dios y dicen que hay dos dioses. No es así. Es uno que se cree Dios, pero es muy poderoso. Era Luzbel. Era la criatura más bella. Se llenó de soberbia y de orgullo. Y Dios lo mandó al infierno. Y a la criatura más humilde de todas las humildades, que es la Virgen María, le dio el poder para destruir a Satanás. ¿Por qué Dios enfrenta a la criatura más poderosa contra la criatura más débil? Primero, para que se pruebe lo que la Virgen dice en el Magnificat. Derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes. Y al más poderoso de todos los poderosos, que se creía Dios, lo mandó al infierno. Y a la más humilde de todas las humildades, la puso a su derecha, donde quería estar Luzbel, a la diestra de Dios. La exaltó por encima de cualquier otra pura criatura, la Virgen María. Entonces Dios enfrenta a la criatura más humilde contra la criatura más poderosa para que se pruebe lo que la Virgen María dice: Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Pero también porque la grandeza de Dios se revela precisamente en el triunfo de los humildes, de los pequeños, de los que se abajan. Por eso Dios siempre escoge a los pequeños, como Juan Diego, a los pequeños como los niños de Fátima, para que se vea que es el poder de Dios. Esos niños no pudieron haber hecho lo que hicieron, ni dicho lo que dijeron, ni sufrir tantas cosas, si no era Dios el que estaba sosteniéndolos con su gracia. Y la tercera razón es que Dios no se enfrenta a sus criaturas. Si Dios quisiera, podría con un soplo borrar todo el infierno. Si Dios hiciera así, todo el infierno desaparecería. Pues Dios no se enfrenta a sus criaturas. Tú escogiste el infierno, pues vete al infierno. Es tu decisión, respeto tu libertad. Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero yo soy un caballero y respeto la libertad de todos los que escogen irse al infierno en vez de estar conmigo en el cielo. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero el demonio no se va a ir contra María. Adivina contra quién se va a ir. Contra ti. A María le tiene miedo, pero a ti no te tiene miedo. A no ser que seas una mujer de fe. Porque una mujer de fe, una mujer que se sabe la aliada de Dios, como lo explicó claramente el Papa Juan Pablo II en Mulieres Dignitatis, la mujer aliada de Dios le aplasta también la cabeza a Satanás. Porque Dios hizo a las mujeres más espirituales que el hombre. Por eso, cuando la mujer se hace como el hombre, no se eleva, se rebaja. Porque ella es la última etapa de la evolución. Por lo menos hay que darle ese crédito a Darwin, que dice que los de abajo son menos que los de arriba, que los vienen después. Primero viene la amiba, después el ajolote, después la rana, después el cocodrilo, después el dinosaurio, después el chango, y cuando el chango se baja del árbol se convierte en hombre.
¿Sí? Y después viene la mujer, más espiritual y más capaz, precisamente por ser débil, de destruirle la cabeza a Satanás, porque ella es más espiritual. Pues las fuerzas de la mujer no son las fuerzas del hombre. La mujer, cuando se hace como el hombre, se debilita, porque la mujer tiene unas fuerzas que no tiene el hombre. Está en su corazón, que está en su intuición, está en su espiritual, que está en su fe, que está en el saberse aliada de Dios. Pues el demonio se va contra las mujeres. Así que ya saben de dónde vienen sus depresiones, los abusos, el mismo aborto es un ataque del demonio contra la mujer, que usa a los hombres para someter a la mujer, a los hombres que ya tienen el demonio. Cuando el marido se pone enojado sin ninguna razón, te golpea, abusa, ¿quién está detrás? ¿Quién está diciéndole a ese señor, golpea a tu mujer? No puede ser Dios. Tiene que ser otra persona. Si entiendes eso, entonces ya sabes cómo salir de la depresión, y de la angustia, y de la tristeza, convirtiéndote en una mujer de fe. Habría mucho que decir de la Escritura, pero si sigo, ni con 20 pláticas voy a terminar. Me tengo que saltar la famosa cita, también de Luis María Griñón de Montfort, y que todos conocen, del libro ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente? Bella como la luna, terrible como un ejército en orden de batalla. ¿Una mujer? ¿Con un ejército en orden de batalla? Por eso, todos los fundadores de congregaciones marianas, todos los sacerdotes marianos, todos han entendido el cristianismo como una militancia, incluida la religión. Luis María Griñón de Montfort habla precisamente de un ejército de apóstoles. Frank Duff, fundador de la Legión de María, irlandés, la Legión de María, para luchar contra Satanás y contra todos los hijos de Satanás en la tierra. Lo que dice Juan Pablo II, de la iglesia de Satanás contra la iglesia de Cristo. Legión de María, Caballeros de la Inmaculada, del Padre Colbe, Movimiento Sacerdotal Mariano. Todos los marianos son militares. Somos militares, somos soldados, porque sabemos que la Virgen nos está invitando a dar la lucha contra Satanás. Y si tú vas a dar la lucha contra ese enemigo tan poderoso, la única que te puede ayudar es la Virgen María. Todos los exorcistas, todos son marianos, todos. Porque por más grande y por más santo que te creas, el demonio va a trapear contigo si no tienes la ayuda de la Virgen María. Y al revés, todos los marianos son luchadores contra Satanás. Saben quién es el enemigo, lo distinguen inmediatamente, lo olfatean, lo huelen a Satanás inmediatamente. Y los obispos y sacerdotes y clérigos que no son marianos no entienden nada de lo que está pasando, ni lo van a entender jamás. Te van a mandar siempre con el psicólogo, a ver si el psicólogo te soluciona tu problema. El Apocalipsis. Bueno, me salté también Isaías 7:14, pero no puedo. Nos vamos a Apocalipsis. A la gente, algunos sacerdotes religiosos, porque son los religiosos el problema, creen que hablar del Apocalipsis es, no sé, hablar de fantasmas o de marcianos. Creen que el Apocalipsis es un libro de terror. Y por eso nunca hablan del Apocalipsis ni sacerdotes ni obispos, porque lo consideran un libro de terror, exactamente como los protestantes. Pero para los católicos el Apocalipsis nunca ha sido un libro de terror. Lean lo que dice el Papa Ratzinger y lean lo que dicen todos los santos padres. El libro de Apocalipsis anuncia nada más la victoria de Cristo, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis fue escrito precisamente
para los primeros cristianos que veían que se les echaban todos encima y lo estaban matando, y lo estaban quemando vivos y lo estaban crucificando, y decían, pero Señor, si es verdad que resucitaste, si es verdad que venciste, ¿dónde está tu victoria? Entonces cuando Juan escribe el Apocalipsis, se les dice, más espera un momentito, vas a ver lo que va a pasar. Espérate un poco. Espérate un poco y vas a ver cómo el Señor va a poner a todos sus enemigos bajo el escabel de sus pies. Porque lo que viene, Cristo ya es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte. Esa es la verdad de la que hablaba al principio, que da el contexto a todo el mensaje del cristianismo, a toda la doctrina, que Cristo está vivo y Él ya venció, ya es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte. Y no tenemos nada que temer. Si Cristo está conmigo, si vivo en gracia, si uso todos los instrumentos que me da la iglesia, precisamente para la lucha para Satanás. Pero si ya tiramos a la basura y todos andan encuerados y nadie trae escapulario y nadie usa la cruz y ni tienen las cruces en sus casas, ni tienen palmas benditas, ya está en las páginas de las diócesis, aparece que tener la palma bendita en la puerta es superstición. Vaya estupidez. ¿Dónde estamos? Nos están quitando todas las armas para defendernos y luchar contra Satanás. Agua bendita, escapulario. ¿Por qué creen que el demonio no podía hacernos nada antes? ¿Por qué creen que el demonio nos hacía los mandados? Hasta a los niños. No había abuso de niños. Todos traían escapulario. No había suicidios. No había cortadas de cabeza. Vean a todos los que aparecen en el periódico sin cabeza. No traían escapulario. No traían escapulario. ¿Saben ustedes que una persona no se puede suicidar si trae un escapulario? No se puede suicidar, pero no trae escapulario. Y ahí está la cuerda de la hamaca. Y por eso Quintana Roo es el estado con más suicidios en el mundo. Pero no entienden. Dicen algunos sacerdotes que es una cosa cultural el suicidio. Ándale pues. Cultural y psicológico todo. Síguelo. El libro del Apocalipsis es muy importante para entender Fátima y Guadalupe. Cuando le preguntaron en una de las últimas entrevistas a Sor Lucía que por qué ella no aclaraba todo y no nos decía ya del tercer secreto de todo lo que había hecho la Virgen, dijo Sor Lucía, lean el Apocalipsis. Ahí está todo. Lean el Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que está encinta y sufre con los dolores del parto, con el tormento de dar a luz, y apareció otra señal, un dragón rojo con 7 cabezas, la llamada serpiente antigua, y una gran batalla en el cielo, etcétera, etcétera. Y dice al final que la batalla va a ser contra los hijos de la doncella, contra los sacerdotes marianos, contra las almas marianas. El Apocalipsis no es un libro de terror, por el contrario es el libro que profetiza que a pesar de todas las vicisitudes de la historia y el aparente crecerse de los enemigos de la iglesia, el triunfo de Cristo y su iglesia está asegurada. Ahora ha llegado la salvación, el poder de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Ahora, ya, no es que no sabemos cuál es el resultado final. Ya Cristo los venció a todos. La aparición de la mujer comienza con un cataclismo de espanto, oscuridad, tiniebla,
rayos y fuerte granizada. Entonces, en medio de la oscuridad, se ve una gran luz atrás de las nubes negras. Y todos los hombres estamos hechos para la luz y no para las tinieblas. Como palomillas, levantamos los ojos hacia las alturas y nos ciega la luz y se ve como una silueta negra oscura que contrasta con la luz a sus espaldas. Y apareció el arca de Dios. ¿Qué es un arca? Es el lugar donde se guarda el tesoro. El arca de la alianza es María, que guarda en su seno a Jesús. Y si María está viva en México, Jesús está vivo en el seno de María, ahí. Aunque no hubiera Eucaristía en la Basílica de Guadalupe y nada más estuviera su imagen, nos deberíamos de poner de rodillas con la frente hasta el suelo, porque ahí está María viva con su Hijo en su seno vivo. Y es a esa luz que debemos entender lo que significa aprobar la ley del aborto donde está la Virgen de Guadalupe. A esa luz debemos de ver todo lo que pasa en México. El capítulo termina con estas palabras. Entonces, despechado contra la mujer, capítulo 12 del Apocalipsis, leí final del capítulo 11 y termino con el final del capítulo 12. Entonces, despechado contra la mujer, el demonio se fue a luchar contra el resto de sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de la mujer, los hijos de María. Es por eso que les decía que todos los sacerdotes marianos, los fundadores de congregaciones, entendieron que el ser devoto de María es ser soldado de Cristo. La batalla que estamos ya enfrentando en la iglesia, en el mundo y en México es la batalla decisiva. El demonio ha reunido todas sus fuerzas, a todos sus ángeles caídos, a todos los condenados, a la iglesia de Satanás en la tierra y a todos sus aliados para dar la batalla. Exactamente. Les leo porque ninguna palabra de hombre puede sustituir lo que dice la palabra de Dios. Barrió entonces con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y los precipitó sobre la tierra. O sea, los demonios no se fueron al infierno, están en la tierra, abajo de la tierra. Cuando la Virgen María quiere mostrarles el infierno, se abre la tierra y ven los demonios dentro. Hay muchas cosas históricas sucedidas en México que prueban esto. No se las voy a platicar porque no terminaría. No vine a hablar del diablo, vine a hablar de la Virgen María. Pero bueno, lean lo que dice la Biblia. El demonio fue con todos sus ángeles arrojado a la tierra. Por eso el demonio, Cristo lo llama el príncipe de Marte, de Júpiter, de Saturno. ¿De dónde? De este mundo. Pues está aquí, con toda su gente. Estaba atado, estaba encadenado. ¿Quién lo desencadenó? ¿Quién es el culpable? Entonces se da una batalla en el cielo y después el demonio se entera que le queda poco tiempo y la misma batalla que se dio en el cielo se va a repetir en la tierra. Con la diferencia que en el cielo están todos los ángeles de Dios y la batalla no duró más de 3 segundos. Y aquí va a ser en la tierra de los demonios
contra todos los cristianos, contra la iglesia de Cristo, contra los marianos. Y se va a llevar de corbata a muchos el demonio. Los que no estén preparados, los que no vivan en gracia, los que no estén consagrados. A ver cómo les va. Y fíjense lo que dice el Apocalipsis. Porque esto da miedo, pero si no lo entiendes, si no lees, porque de eso tienes que leer, tienes que rezar. ¿Y qué sucedió? El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, serpiente antigua. Serpiente antigua. ¿Cómo se llama la serpiente antigua en México? Quetzalcóatl. ¿Y qué significa Quetzalcóatl? Serpiente emplumada. Yo te reto a que vayas con todos los indios que hay en México y le preguntes, ¿has visto una serpiente emplumada? Y te van a decir, ni que fuera imbécil. ¿Las serpientes tienen plumas? Ni que fuera imbécil. Ningún indio ha visto jamás ni habla de serpientes emplumadas. Entonces, ¿cuál es esa serpiente que vuela? Que tiene alas. El demonio, ¿no? Eran adoradores de Satanás. Le hacían sacrificios humanos. Lean las historias de México y todos, hasta los ateos, masones, comunistas e idiotas, todos ponen que en México había sacrificios humanos a los demonios. Todos. Eso no es un invento de la Iglesia Católica. Eso es historia básica de México. Entonces, el culto que daban los aztecas era el culto a Satanás, hasta que llegó la Virgen de Guadalupe y los mandó a todos al infierno. El arca de Dios. La batalla entre el dragón y la mujer, y entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Entonces, así como se dio esa batalla en el cielo, la Virgen está combatiendo, invitando ahora, convocando a todos, a todo el pueblo mexicano y a todos los marianos, a incorporarse a la batalla con todos los ángeles, con todos los santos y las almas del purgatorio. Es decir, es la batalla final de la iglesia triunfante, purgante y militante, con María a la cabeza, porque es a ella a la que Dios le dio el poder para aplastar de Satanás. Cuando el Papa y los obispos y los sacerdotes y la iglesia entienda esto, se van a acabar los problemas. El poder sobre Satanás para aplastarle la cabeza lo tiene solo la mujer, no el Papa, no los obispos, no tienen ese poder. Y la Virgen dice, ¿ustedes hacen lo que yo digo? Entonces, yo puedo hacer que se revierta la ley del aborto y que se acabe la homosexualidad. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Pagaron boleto ustedes? ¿Seguimos un poquito? Esta es apenas la introducción, todavía no he comenzado el tema. Entonces, estamos diciendo que la Virgen está convocando a toda la iglesia y que la que tiene el poder para aplastarle la cabeza a Satanás es la Virgen María. Y la Virgen María nos vino a decir,
La que tiene poder soy yo. Yo puedo hacer que Rusia se convierta. Yo, no el Papa, no los obispos. Yo tengo poder para detener el comunismo. Yo tengo poder para detener la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo poder para que se acabe el aborto y la ley del aborto. Pero si quieren eso, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, cuando yo lo digo, cómo yo lo digo. ¿Qué quieren? ¿Que le den un balazo al Papa? ¿Eso es lo que quieren? Y si no fuera porque le dieron un balazo al Papa, Juan Pablo II no hubiera hecho jamás la consagración, aunque era un sacerdote muy mariano y muy santo y está en el cielo. Y la Virgen lo quiere mucho porque estaba consagrado a la Virgen María. Pero hasta que no le dieron un balazo y lee en la cama del Hospital Gemelli el tercer secreto forzado, porque el secreto lo tenía yo desde hace mucho tiempo, desde que lo hicieron papa, y no lo quiso leer, no le interesó. Fue en el Hospital Gemelli donde lee, y al papa le disparan piedras y balas y flechas y cae muerto. Y ahí es cuando entiende que él debió de haber muerto y que la Virgen lo salvó. El Papa hace la interpretación. Una mano, dijo primero, perdono al fratello que mi ha colpito. Qué palabras tan hermosas. Nada más por esas palabras el Papa debió de haber sido canonizado. Perdonar. La manera como lo dice, no es que no solo lo está perdonando, está llamando hermano. Ni siquiera dice, me hirió, me valió, me quería matar. Al hermano que me ha golpeado, lo perdono. Y después dice, la interpretación a la luz del secreto de Fátima, de las revelaciones de Fátima. Una mano disparó la bala y otra la desvió. La Virgen María lo había salvado a él. Y como prueba le regaló la bala a la Virgen de Fátima, que tiene cientos de coronas, pero hay una corona azul celeste, y es esa corona azul celeste la única que tiene la bala que le dispararon. Entonces, ¿cuándo van a entender? Yo lo que quiero es salvar al mundo, salvar sus almas y salvar a la iglesia. Pero si la iglesia no me hace caso y el Papa no me obedece, sufran las consecuencias. Yo no voy a intervenir. Entiendan que yo soy reina y las cosas se hacen cuando yo digo, como yo digo y en el tiempo en que yo digo. Y por eso les recomiendo que lean los libros antiguos de Fátima, porque ahí dice una cosa muy curiosa. Esto lo dicen también los otros. Dice lo siguiente. Ustedes tienen que venir durante los próximos 6 meses y los niños van el mes de mayo, mes de junio, mes de julio y algo pasa en agosto. ¿Qué fue lo que pasó en agosto? ¿Por qué los niños no fueron al encuentro con María? Los llevaron a la cárcel y no fueron. Y la Virgen les dice, ustedes no vinieron. Ya no voy a hacer el milagro como lo iba a hacer de tan espectacular. Ya no lo voy a hacer. Y uno se pregunta, a ver, un momentito, Madre Santísima, ¿y los niños qué culpa tienen? Si los metieron en la cárcel. Y es que no entendemos nosotros lo que es la justicia divina. Dios no nos toma como personas aisladas. No es que los niños los metieron en la cárcel, sino es los papás que no los defendieron, el sacerdote que no hizo nada para impedirlo, el grupo de gente del pueblo que no salió a la defensa de los niños y que no se opuso contra ese señor alcalde para que llevara y metiera a la cárcel. Nadie hizo nada. Entonces, ustedes son culpables. Todos son culpables de lo que ha sucedido. Y eso es lo que nadie entiende ya hoy. ¿Qué diablos tengo yo que ver con que el gobierno haya aprobado la ley del aborto? Es que si el gobierno lo aprueba, es mi presidente.
es mi país y yo también estoy involucrado en el pleito y en el problema y yo debo hacer algo para evitarlo. Porque en la iglesia y en el mundo de Dios no se entienden los individuos aislados de que yo hago lo que me da la gana y esto no afecta a los demás. No es así. Cuando el rey David peca, todo el pueblo tiene que pagar por el pecado de David. ¿Que qué diablos tuvo que ver el pueblo? Pues yo no hice nada, pero todo el pueblo se lo lleva a la peste. Porque no existen personas aisladas. Para Dios, somos una familia. Y lo que hace tu hijo y lo que hace tu hija te afecta a ti. Y lo que decide el presidente de aprobar a los gays o aprobar el aborto, yo estoy implicado en el problema. Si yo soy capaz de elegir un presidente, también soy capaz de quitarlo. También somos capaces de detenerlo. ¿O no es esto democracia? Si podemos poner, y si nosotros lo ponemos, también lo podemos quitar. Entonces, no te hagas con que tú eres inocente, porque cuando el presidente Peña Nieto declara la guerra contra Estados Unidos, estás tú en guerra. Tú eres parte del país y es tu presidente. Y si Obama declara la guerra contra Rusia, todo Estados Unidos está en guerra. ¿Entienden eso? Entonces, no es que eso fue un asunto allá del DF y nosotros acá en Puebla o en Guadalajara no tenemos nada que ver con ese rollo, ¿no? Sí tienes que ver con ese rollo. Y el rollo es que el rey de este país es Cristo y que la Virgen María de Guadalupe es nuestra reina y es a ella a la que tenemos que obedecer. Amén. Un aplauso a la Virgen de Guadalupe. Y si obedecemos al rey y cumplimos los 10 mandamientos y obedecemos a la reina, aunque no entendamos, porque lo dice la reina, y consagramos a Rusia como lo dice la reina, y hacemos penitencia como nos dice la reina, y nos convertimos y volvemos a ser un país cristiano, pues Dios nos va a bendecir. No tenemos nada que temer, porque la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, y no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra contra Lucifer. No le teníamos miedo antes al diablo. Le teníamos miedo a la calaca, a las poquianchis, al chupacabras y al coco. En mis tiempos, por lo menos. Pero al diablo no le teníamos miedo porque la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora y declaramos la guerra contra Lucifer. Y así cantábamos todos los domingos. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra contra Lucifer. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra contra Lucifer. Vence al mundo. Entonces no se trata de hacer las paces con el mundo, ni lo que nos está dictando el mundo y las modas. Entonces el mundo es enemigo de María. Si nosotros estamos aceptando las reglas del mundo, la homosexualidad, el aborto, el lesbianismo, los condones, las píldoras, la distribución de condones en todo el país, ¿pero qué idiotas somos? ¿Qué no nos damos cuenta que este es el país con más niñas embarazadas en todo el mundo y todos repartiéndoles a las niñas condones, diciéndoles que es sexo seguro? Pero qué estupidez, si estamos viendo lo contrario. Eso ya no es pecado contra la Biblia, contra la religión, es que te estás volviendo idiota. Estás viendo el resultado contrario. ¿Y qué vamos a hacer con tantas niñas embarazadas en México?
Porque todas esas mujeres se van a ir al cielo, porque trabajan, ya sea en el trabajo del marido y del papá y de todos, pero los niños ahí quedan solos. ¿Qué va a pasar con esos niños? Sin padre y sin madre. Somos nosotros los que lo estamos produciendo. Rompiendo todas las reglas de Dios. Olvidando que el mundo es nuestro enemigo. Y la iglesia también quiere hacer paces con el mundo. No, Señor, no hay paz con el mundo. No podemos aceptar las reglas del mundo. Ciertamente, el mundo, en cuanto herido, que es lo que dice el Papa, el mundo herido, las almas heridas, sí, hay que ir a rescatarlas. Pero te las llevas al mesón. No las dejas ahí abandonadas y te pones a llorar con ellas. Agarro al alma, la subo al burro y la llevo al mesón y ahí te me quedas, hijito, hasta que sanes. Esa es la misericordia. Y no dejarles que hagan lo que les dé la gana y que sigan cada quien por su camino. No es así. La misericordia es, vas, te metes al mundo, agarras a la oveja y te la traes al redil y le das en el trasero a la oveja para que no se te vuelva a salir. Yo no sé si Jesús hizo eso, pero yo sí lo haría. Mensa oveja. En vez de estar viendo la final de fútbol, me hizo andar por todo el bosque buscándola. Cuando si no se hubiera apartado del pastor, no le hubiera pasado nada. Por poco se la tragan. Tonta, necia. Púmbala en el trasero. Bueno, yo no soy, para que vean que no soy como el buen pastor. Bueno. El demonio sabe que le queda poco tiempo. Después de anunciar la victoria, ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. O sea, primero que nos asegura la victoria, después nos dice lo que va a pasar. Exactamente como Cristo cuando dice, en el mundo tendréis tribulación. Pero si tienes fe en mí, confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y por eso todos decimos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y si confío en Jesús, no tengo miedo. Imagínate, menos si estoy en las manos de María. Imagínate que vas con tu madre en el bosque y empiezas a oír los aullidos. Oscuro, y empieza a soplar el viento. ¿Qué harías si tú eres un niño en los brazos de tu madre? ¿Te estrechas más a ella? ¿La abrazas más? ¿Y no tienes miedo? ¿Y no tienes miedo? Si tienes miedo es porque te saliste del redil. Es porque te vale madre tu madre. ¿O parece? Es porque te alejas de la iglesia, es porque no te confiesas, es porque no usas los sacramentos, es porque no traes tu escapulario. Es porque no le rezas a tu ángel. Por eso regocijaos y cielos y los que en ellos habitáis, porque la batalla en el cielo ya se acabó. Pero ay de la tierra y del mar, porque el demonio ha bajado donde vosotros, enormemente enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y cómo lo sabe? Porque estuvo en Fátima.
El demonio no puede penetrar los secretos de Dios, pero el demonio estuvo en Fátima. Y todos los libros antiguos, todos, los nuevos ya lo quitaron, dicen que al lado de los videntes había un señor que parecía sacerdote con sombrero negro, traje negro y un libro negro en las manos, que no era su breviario, era la Biblia de Satanás. No lo dicen, yo lo digo. Estaba ahí ese señor vestido de negro. Estoy en el cine, ya le respondí que estoy en el cine. Bueno, no estoy en el cine, pero estoy viendo monitos, así que como si lo estuviera. El demonio estaba ahí. Y ese sacerdote, que parecía sacerdote, pero no era sacerdote, tenía una túnica negra, sombrero negro y un libro negro, estaba gritando antes de que apareciera: váyanse todos, es pura mentira, váyanse todos. Ese hombre estaba gritando al lado de Lucía, que era una niña de 10 años. Y esta mujer muy valerosa le dice: el que quiera ir, que se vaya. La Virgen ya está aquí. Y al instante siguiente aparece la Virgen. Y ese hombre desapareció. Entonces el demonio escuchó, no por la Virgen, sino porque lo dicen los niños, la frase: al final mi corazón inmaculado triunfará. El demonio se entera que le queda poco tiempo. Me queda poco tiempo para destruir la iglesia. Me queda poco tiempo para destruir la familia. Me queda poco tiempo. Tengo que reunir a todo mi ejército para llevarme las más almas que pueda al infierno y hacer sufrir a Jesucristo. Porque eso fue lo que le dije cuando estaba en el huerto de los olivos. De nada va a servir tu pasión, porque a pesar de todos tus sufrimientos, me voy a llevar muchas almas al infierno, incluso sacerdotes y obispos. Me voy a llevar muchas almas. De nada va a servir tu pasión. Y esa era la tortura más grande para Cristo que la misma cruz. Por eso sufrió con gotas de sangre una agonía peor que la de la cruz, porque sabía que era verdad. El demonio le estaba diciendo que es mentiroso, le estaba diciendo la verdad. Y Jesucristo le dice a su Padre: aunque sea por un alma, voy a la cruz. Aunque sea por un alma, me voy a la cruz. Esa fue la cruz. Para salvar aunque sea unos pocos. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, la última profecía. ¿Cuál es el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima es lo que ya estamos viviendo. La pérdida de la fe en Europa y el ataque del demonio que va a entrar dentro de la iglesia, con sus agentes, con sus aliados, y va a crear divisiones y confusión, traiciones y pleito dentro de la iglesia. En un diálogo que tuvo con un cardenal, el Papa Juan Pablo II, ya anciano,
casi por morir, le dijo: yo creí que la batalla final iba a ser entre el mundo y la iglesia. Ahora me doy cuenta que la batalla final va a ser dentro de la iglesia. Y de esta misma opinión es Luigi Giugiani, un fundador italiano muy famoso, Popular, no es Popular, es Comunión y Liberación. Son muchos los que dicen la batalla final no es de la iglesia contra el mundo, sino es dentro de la iglesia. Una iglesia dividida, con el lobby gay dentro del Vaticano. El demonio ya no es el humo de Satanás, sino es Satanás creando una confusión que si Dios no acortara el tiempo, quedaremos todos confundidos. Y esto no se puede entender si no oras al Espíritu Santo, y si no le pides luz al Espíritu Santo. Porque la iglesia, dicen los santos padres, tiene que pasar por la misma pasión de nuestro Señor. La iglesia va a ser destruida. O sea, si es verdad lo que dicen los santos padres, que la esposa de Cristo, cosa que ya no cree nadie, porque nadie, ya no se habla de la iglesia como esposa de Cristo ni como cuerpo de Cristo, ya nadie habla, por eso nos impide ya entender. Pero antiguamente, cuando todavía se creía que la iglesia es esposa de Cristo y cuerpo de Cristo, todos entendían, la iglesia va a tener que pasar por la misma pasión de su maestro, de su Señor. Entonces, oración del huerto, traición de Judas, oración del huerto y muerte de la iglesia. Y después viene la resurrección, el triunfo de la iglesia, los cielos nuevos y la tierra nueva, la victoria de la iglesia. Con una diferencia, es que el que sufrió la pasión era Dios y hombre verdadero. Y los que vamos a sufrir la pasión de la iglesia no somos dioses ni tenemos esa ayuda de Dios. Nuestra única ayuda que nos queda es la Virgen de Guadalupe. Y si antes que termine el año de la misericordia hacemos lo que ella nos pide, México va a dar el aporte decisivo al triunfo de su corazón inmaculado. Y si no lo hace, esperen las consecuencias. La Virgen cree en México. Tenemos obispos muy santos, sacerdotes muy santos. Es una comunidad muy, muy creyente. Hay mucha fe. La gran riqueza de México no es el petróleo, no es la plata. La gran riqueza de México es su fe. Y si todos hacemos un esfuerzo pidiéndole luz al Espíritu Santo de entender nuestra historia a la luz del misterio de Guadalupano y entender que la Virgen nos está convocando ahora a dar la batalla contra Satanás y le entramos, porque no somos machos, pero somos muchos, y le entramos a la batalla sin miedo contra Satanás y contra los hijos de Satanás en México, la iglesia de Satanás en México, entonces va a venir la victoria y el triunfo y vamos a participar en el triunfo y México va a dar testimonio al mundo de cómo se vence a Satanás. Y los demás países van a seguir nuestro ejemplo. Esa es la misión que México tiene. Ese es el llamado que la Virgen de Guadalupe está llamando a hacer.
Pero nadie me tiene que hacer caso a lo que yo digo. Lo que tienen que hacer es seguir los pasos que yo he seguido para llegar a la misma conclusión, que es rezarle al Espíritu Santo, que es leer las Escrituras, que es entender el misterio guadalupano, no a la luz de los astros, sino a la luz de la Biblia y de las Escrituras, del Génesis y del Apocalipsis. Y si siguen los mismos pasos que yo he dado, van a llegar a la misma conclusión. Porque no sé si aquí alguno tenga alguna sospecha de mí, pero se los digo, a mí no se me aparece la Virgen, a mí no me habla ningún ángel, y ni siquiera el demonio se me ha aparecido, hasta ahorita. ¿Sí? Pues yo no tengo visiones, ni tengo sueños, ni tengo aparición de ningún tipo. Todo es una reflexión a la luz de la fe del misterio guadalupano y de las Escrituras y de los santos padres y de lo que dicen los papas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.